Ucrania dice que el evento principal de la contraofensiva aún está todavía por llegar. El país ha respondido a los escépticos insistiendo en que las modestas ganancias recientes contra los ocupantes rusos, a su juicio, eran simplemente un anticipo del impulso mayor que está por venir. Son palabras del ministro de Defensa ucraniano en Financial Times, quien ha comentado que la liberación de un grupo de aldeas bajo la ocupación rusa estas últimas semanas no ha sido el evento principal en el ataque planeado por Kiev. Insiste en que cuando suceda, todos lo verán y todos, dice, verán todo. Cada vez queda menos para que expire el acuerdo del grano y mientras tanto Rusia sigue insistiendo en que la probabilidad de que su país se retire del acuerdo del Mar Negro en julio sigue siendo alta. Así lo ha afirmado una fuente anónima citada por las agencias de noticias de Rusia. Moscú se ha quejado ya en repetidas ocasiones de que no estaba obteniendo lo que quería de este pacto que ha permitido el envío de granos fuera de puertos ucranianos y que expira el próximo 18 de julio. De hecho, ayer mismo Naciones Unidas advertía que una de las regiones más afectadas por esta no extensión que ya se está planificando por todas las partes, por Naciones Unidas, Turquía, Ucrania o Rusia, afectará en su mayor parte a las naciones del Cuerno de África. En nuestro país, el nuevo Plan Nacional Integrado de Energía y Clima ya está sobre la mesa. La revisión de la estrategia verde española cuenta con 46 nuevas medidas o actualizadas, las que había antes, un fuerte salto en la generación de renovables hasta el 81% de la electricidad verde para finales de la década y un impulso al PIB del 2,5% adicional gracias a inversiones estimadas en 294.000 millones de euros hasta 2030, lo que generaría sobre PIB unos 522.000 millones hacia final de década. Las nuevas metas, más ambiciosas y alineadas con la crisis energética derivada de la invasión rusa de Ucrania, pasan ahora a consulta pública, a la recepción de nuevas propuestas y será, dicen desde el Ministerio de Transición Ecológica, fuentes de este departamento, que será el principio de un largo camino que va a comenzar a andarse este viernes y que está previsto que concluya el 4 de septiembre, haya o no cambio de gobierno tras el 23 de julio. Se incluyen más de 2.000 alegaciones realizadas por representantes sectoriales desde agosto de hace ahora un año. En Sintra ha tomado este miércoles la palabra el vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, en ese foro anual del Banco Central, y el español habla de una fuerte temporada de verano que tendrá impacto en los servicios, que por el momento sigue siendo el tormento del Banco Central por la elevada inflación que soportan. De hecho, en una entrevista a Bloomberg, de Guindos ha comentado una hora antes de esa intervención en Sintra que aunque está casi asegurado otra subida de tipos de interés en el próximo mes, en julio, el resultado de la siguiente reunión, la que viene en septiembre, sigue todavía sin estar claro y que estará determinado, dice el exministro, por datos económicos, los incoming data que vayan entrando mientras se esperan a la reunión de septiembre. Ha dicho que cree que lo que ocurrirá en julio es ya un hecho consumado por todos, incluidos en el mercado, pero que septiembre todavía está abierto. Fumata blanca, donde la ha habido es en Bruselas, allí para endurecer las reglas de capital para los bancos y con ello evitar que se repitan los rescates que ya se vivieron durante la crisis financiera de 2008. Los Estados miembros han acordado con el Parlamento la implementación de los estándares de Basilea III como parte de un paquete más amplio de reformas que también abordan los criptoactivos o los riesgos a la sostenibilidad. Ahora queda de la mano de los Estados miembros y de los parlamentos nacionales ratificar estos acuerdos, en lo que supone un importante hito tras 5 años de negociaciones desde que arrancaran las reuniones de los reguladores del Comité de Supervisión de Basilea.
Esto en Europa, y cruzando el Atlántico, los bancos regionales y medianos de Estados Unidos intensifican sus esfuerzos para vender las carteras de préstamos. La crisis bancaria, lejos de desaparecer, se recrudece. Las entidades del país están buscando recaudar efectivo y reducir así los requisitos de capital tras varias quiebras que empezaron el 10 de marzo con Silicon Valley Bank y que de momento han puesto punto y seguido a la crisis esta misma primavera con el First Republic. Según Financial Times, los inversores de crédito privado, incluidos Ares o KKR, insisten en que esto les ofrecería más carteras en áreas como préstamos de automóviles, pero también en consumo, en inmobiliario o en las finanzas especializadas. Ares, de hecho, acordaba a principios de esta semana comprar 3.500 millones de dólares en préstamos financieros de PacWest, el Banco de California que se vio presionado por el colapso del SVB. Pagó en 2010, recordamos a Ares, 2.100 millones en efectivo para el primer tramo, menos que su saldo principal de 2.070 millones de dólares. ¿Qué tal? ¿Cómo están? El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, ha desvelado qué le dijo exactamente al presidente Vladimir Putin para persuadirlo de que debía acercar posturas con Prigozhin, el líder de los Wagner. Lukashenko dice que instó al ruso a no matar al mercenario y advirtió al jefe de estas milicias que detuviera el avance de los soldados hacia Moscú o que sería medio aplastado como un insecto. Lo asegura la agencia de noticias pública bielorrusa Belta, un acuerdo negociado por Lukashenko que Putin se comprometió a cerrar con procesos penales contra Prigozhin y permitir que sus tropas se unieran al ejército público ruso, regresando con sus familias o yendo a Bielorrusia a cambio de poner fin a esta revuelta. Tanto Putin en su día, según Lukashenko, como Prigozhin reconocieron la participación del bielorruso, aunque sin dar demasiados detalles de las conversaciones. Pero ahora lo que ha revelado Lukashenko es que Prigozhin estaba agitado por la llamada que exigió justicia a los líderes en Moscú. El presidente de este país, el bielorruso, también asegura que hablaron en blasfemias durante la primera ronda de apenas media hora de conversación. Putin, que por cierto vuelve a menospreciar al líder de los Wagner, a Prigozhin, en este caso ha sugerido en las últimas horas que se podría haber robado algo de dinero de lo que el Kremlin pagaba a los Wagner. Más detalles, Marta Vilar. Putin vuelve a menospreciar al líder de Wagner, a Prigozhin. En este caso ha sugerido que se podría haber robado algo de dinero de lo que pagaba el Kremlin al grupo de mercenarios. Ayer se lo escuchábamos decir a Vladimir Putin anunciar que efectivamente Rusia había pagado unos 3.000 millones de dólares al grupo de mercenarios por utilizar sus tropas en Ucrania y también por usar su comida, la del catering de Wagner, para el ejército de Rusia. Pero Putin también dijo lo siguiente, se lo dijo a un grupo de soldados en el Kremlin. Decía: espero que nadie haya robado nada, o digamos que haya robado solo un poco. Se lo dijo, insistimos, a un grupo de soldados, donde también avanzó que, por supuesto, iban a investigar si alguien había robado algo del dinero enviado, pagado, en este caso, por el Kremlin a Wagner. Gracias, Marta. Entre tanto, Ucrania dice que el evento principal de la contraofensiva aún está por llegar al terreno bélico. El país responde así a los escépticos, insistiendo en que las modestas ganancias recientes contra los ocupantes rusos, a su juicio, sobre el terreno han sido simplemente un anticipo de lo mucho mayor que está por venir. Son las palabras que ha pronunciado el ministro de Defensa en una entrevista con Financial Times este miércoles, diciendo que la liberación de un grupo de aldeas bajo la ocupación rusa en estas últimas semanas no ha sido el evento principal en el ataque planeado de Kiev. Insiste en que cuando ello suceda, todos lo verán, y ha concluido: todos verán todo. Confirma el responsable de las Fuerzas Armadas ucranianas que las principales reservas de tropas de Kiev, incluida la brigada, la mayoría de las brigadas recientemente estrenadas en el oeste y equipadas con modernos tanques o con vehículos blindados de la OTAN, aún no se han utilizado en esta operación contraofensiva en la guerra. Ucrania, por cierto, que ve ya en el horizonte el fin del liderazgo del presidente ruso, de Putin, tras las recientes tensiones entre los responsables de defensa rusos y las tropas paramilitares de Wagner, destacadas en primera línea. Sergio Fernández. Ucrania se apunta al tic-tac y cree que comienza la cuenta atrás
para el régimen del Kremlin. Ucrania ya ve en el horizonte el fin del liderazgo del presidente ruso Vladimir Putin tras las recientes tensiones entre los responsables de defensa rusos y las tropas paramilitares Wagner, destacadas en primera línea. Según declara Andriy Yermak, estrecho asesor del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, cree que la cuenta atrás ya ha comenzado. Ucrania piensa que la rebelión fallida del jefe mercenario Yevgeny Prigozhin ha comenzado la cuenta regresiva para el fin de los 23 años de gobierno de Vladimir Putin en Rusia, según afirman algunos funcionarios de Kiev, y además alguno de ellos incluso se atreve a decir que ha perdido toda la conexión con la realidad. Si bien Putin ha tratado de afirmar el control en los días posteriores al motín, algunos analistas han dicho que la insubordinación de Prigozhin junto con el vacilante esfuerzo de guerra de Rusia ha significado que la posición del presidente ruso del Kremlin nunca se haya visto más inestable. De hecho, el líder de Wagner, antiguo aliado de Putin, Yevgeny Prigozhin, se alzó brevemente en armas contra Moscú durante el pasado fin de semana, asestando un golpe sin precedentes al régimen del Kremlin a pesar de la retirada final del grupo miliciano. Prigozhin ha aceptado exilarse a Bielorrusia a cambio de suspender la insurrección que puso al descubierto la profundidad de las grietas en la unidad rusa, según apunta Ucrania. Gracias, Sergio. En unos minutos volvemos contigo. Mientras tanto, cada vez queda menos para que expire el acuerdo del grano y mientras tanto, Rusia sigue insistiendo en que la probabilidad de que su país se retire de este acuerdo del Mar Negro en julio, cuando vence el pacto, sigue siendo alta. Así lo ha afirmado una fuente anónima citada por varios medios, varias agencias de noticias rusas. Moscú se ha quejado ya en repetidas ocasiones de que no estaba obteniendo lo que quería del acuerdo, que ha permitido el envío de grano fuera de los puertos ucranianos y que expira el próximo 18 de julio. De hecho, Naciones Unidas, recuerden, ayer mismo daba cuenta de quiénes serían los más afectados por este colapso del pacto del próximo 18 de julio, tal y como está previsto, y de momento dicen, por no salir los granos del Mar Negro, las naciones más afectadas podrían ser las del Cuerno de África. Y una pregunta que queda sobre la mesa: ¿qué ocurriría si China decide invadir y bloquear la isla de Taiwán? Pues atención a lo que dice el Instituto para la Economía y la Paz. En un informe divulgado este mismo miércoles asegura que la producción económica mundial caería un 2,8% en un primer año, es decir, lo equivalente a casi 3 billones con B de dólares si China decide bloquear a Taiwán. La cifra es casi el doble de la pérdida que se produjo como consecuencia de la crisis financiera mundial del 2008, según este análisis, dicen conservador, de la 17ª edición del Índice de Paz Global elaborado por este instituto, en la que insisten en que cualquier tipo de conflicto entre la isla y la China continental tendrían consecuencias económicas devastadoras a nivel mundial. Un posible conflicto podría adoptar muchas formas diferentes: invasión militar de Taiwán, una operación limitada o incluso ciberataques y sabotajes también. Se habla de un bloqueo naval. En un hipotético bloqueo, clausura de esta región, que podría incluir la obstrucción naval de la comunicación con el exterior, el Instituto para la Economía y la Paz explica en su informe que el 60% de la pérdida de la actividad económica se produciría en China y en Taiwán. Y mientras tanto, Estados Unidos está contemplando, su presidente Joe Biden, un nuevo golpe directo a China. En este caso se trata de nuevos controles de exportación de microchips para inteligencia artificial. El Departamento de Comercio de Estados Unidos se está preparando para actualizar los amplios controles de exportación introducidos en octubre pasado, lo que podría dificultar que empresas como Nvidia o como Advanced Micro Devices vendan chips avanzados a China. Es lo que relata este miércoles Financial Times, una medida que tendría un impacto significativo y sobre todo en Nvidia, que respondió a los controles del 7 de octubre diseñando nuevos chips de unidad de procesamiento de gráficos llamados los A800 y H800 para reemplazar a los semiconductores más avanzados que estaban restringidos bajo las nuevas reglas. El director ejecutivo de Nvidia ha insistido en declaraciones al rotativo británico que los controles de exportación existentes podrían causar un daño enorme a la industria tecnológica estadounidense, comentando también que habían dejado su empresa con las manos atadas a la espalda al impedir que los de Silicon Valley vendieran sus chips más avanzados al gigante asiático. Un ejército chino que en medio del riesgo del conflicto con los Estados Unidos ha comenzado a modelar varios escenarios de guerra total en los que China
es atacada por una hipotética alianza azul, según ha adelantado el diario South China Morning Post. Según esta publicación, el enemigo potencial no se nombra en los documentos, pero los destructores de la Marina estadounidense, unos destructores de la Marina estadounidense, los Arleigh Burke, sí que aparecen entre su equipo militar. ¿La guerra total qué significa? Bueno, según los documentos de los que cita el diario chino, significa que todos los recursos disponibles y los esfuerzos de la nación se movilizan para ganar la guerra. No se involucra, por lo tanto, a los equipos militares, sino que también van a por la sociedad civil o los recursos económicos, tal y como ya sucedió en otros momentos de la historia, en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial. Algunas armas de última generación, como es el caso de los misiles hipersónicos y los torpedos de propulsión nuclear, que de hecho pueden penetrar las redes de defensa de Estados Unidos, se están desplegando, incluso desarrollando, según comenta este mismo diario. Al sueco, que ha dado permiso para quemar un Corán fuera de la mezquita principal de la capital de Estocolmo, según avanza la emisora pública TV24. La quema de libros religiosos va a tener lugar durante uno de los días más sagrados del año para los musulmanes, unas festividades que arrancaron ayer mismo, este pasado martes, que se extenderán hasta el sábado. La quema se producirá, según adelanta este medio sueco, esta misma tarde, aunque no está prevista una hora concreta, estaban a la espera de esa autorización de los tribunales. La quema de libros también se produce cuando Suecia intenta superar la oposición de Turquía a la adhesión a la OTAN, y es un aliciente más para que el presidente islamista turco, Recep Tayyip Erdogan, responda diciendo que no quiere a Estocolmo dentro de la Alianza Atlántica. En cualquier caso, ya tenemos un precedente. Hace meses sucedió lo mismo. Suecia quemó, varios extremistas suecos quemaron un Corán en las calles y Erdogan respondió diciendo que Suecia no debería unirse a la alianza. El tribunal, ¿cómo ha justificado esta decisión? Bueno, dice que debe haber una conexión clara entre la reunión planeada y problemas de seguridad, y que como no se han localizado ni se han podido detectar, sale adelante este movimiento que, recordamos, en Suecia se permiten la quema de todo tipo de libros. Aunque precisamente rara vez prohíbe las protestas o la quema de libros, la policía de este país bloqueó en febrero una manifestación anti-OTAN planificada que también habría incluido otra para quemar el Corán. Y mientras tanto estamos pendientes de la actualidad geopolítica, de esas reuniones que se van sucediendo, de lo que se va conociendo de ese motín de los mercenarios de Wagner durante este pasado fin de semana al gobierno del Kremlin, a Vladimir Putin. Y es que ahora, según está adelantando The New York Times, a esta hora de la tarde, un general ruso del ejército público ruso sabía de los planes de rebelión de Wagner, según varios funcionarios estadounidenses. De hecho, Prigozhin, Sergio Fernández, podría haber creído que tenía el apoyo por la espalda del ejército ruso, del ejército oficial. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas, Javier. Pues esto es lo que asegura Estados Unidos, en concreto algunos de los funcionarios de la inteligencia estadounidense, que apuntan a que un general ruso de alto rango tenía conocimiento previo de los planes de Yevgeny Prigozhin para rebelarse contra el liderazgo militar de Rusia, lo que generó algunas dudas sobre qué apoyo tenía el líder mercenario dentro de los rangos superiores. Los funcionarios dijeron que están tratando de saber si en concreto el general Sergei Surovikin, exalto comandante ruso en Ucrania, ha ayudado a planificar estas acciones de Prigozhin el fin de semana pasado, que representaron, ojo, la amenaza más dramática para el presidente Vladimir Putin en sus 23 años en el poder. El general Surovikin es un líder militar bastante respetado que ayudó a reforzar las defensas en las líneas de batalla después de la contraofensiva de Ucrania el año pasado. Fue reemplazado como comandante principal en el mes de enero, pero sigue teniendo bastante influencia en las operaciones de guerra y sigue siendo muy popular entre las tropas. Los funcionarios estadounidenses también dijeron que hay indicios de que otros generales rusos también pueden haber apoyado el intento de Prigozhin de cambiar por la fuerza el liderazgo del Ministerio de Defensa. De hecho, algunos funcionarios estadounidenses actuales y anteriores dijeron que Prigozhin no habría lanzado su levantamiento a menos que creyera que otras posiciones de poder acudirían en su ayuda. Seguimos conociendo más detalles sobre esta rebelión, sobre el apoyo que tenía supuestamente, según algunos funcionarios estadounidenses, de alguno de los altos cargos del ejército ruso. Sergio, por cierto, sepan también en cuanto a esto que el RAN sudafricano se fortalece después de que los analistas estén especulando con que el motín abortado el fin de semana en Rusia podría significar que el Vladimir Putin podría terminar por saltarse esa cumbre de los BRICS, donde Sudáfrica, en teoría,
se vería obligada a restarlo. Nosotros, unos minutos para publicidad y seguimos. Ven al Torreón, estamos en El Pardo, un espacio único en plena naturaleza. Disfruta de momentos de desconexión mientras saboreas la mejor gastronomía. Disponemos de 7 amplias terrazas y salones para todo tipo de eventos. Degusta nuestros exquisitos platos acompañados de una selecta bodega de vinos. A tu servicio, un gran parking y zona infantil. Abierto los 365 días del año. Cocina ininterrumpida desde las 10 de la mañana hasta las 12 de la noche. Haz tu reserva. Y Francia, Alemania e Italia sí que se ponen de acuerdo en Europa cuando quieren, y más allá de la política fiscal, en este caso las dos potencias económicas del bloque firman un memorando de entendimiento. Las tres principales potencias económicas del bloque firman un memorando de entendimiento para cooperar estrechamente en materias primas críticas. La pandemia de la COVID-19, la guerra de Ucrania, que por cierto paralizó parte de la cadena de suministros y provocó escasez de microchips, pusieron de manifiesto los riesgos de depender excesivamente de proveedores extranjeros para obtener materias primas críticas. Pues bien, ahora según la propuesta de ley de la Comisión, los Estados miembros de la Unión Europea van a tener que albergar el 15% de la producción, el 40% del refinado y el 10% del reciclado de determinadas materias primas críticas, como es el caso del litio, el cobalto, el manganeso, el cobre, de aquí a 2030. Los tres países también han anunciado en las últimas horas que están dispuestos a invertir en proyectos comunes y a compartir datos para acelerar la consecución de los objetivos fijados a nivel europeo. Y en el primer semestre del 23, las energías renovables cubrieron alrededor del 52% del consumo nacional bruto de electricidad en Alemania. Así lo indican los cálculos preliminares del Centro de Investigación de Energía Solar e Hidrógeno de Baden-Württemberg y de la Asociación Alemana de Industrias de la Energía y el Agua. La cuota de las renovables en el consumo de electricidad para los germanos fue a casi 3 puntos porcentuales superior a la del primer semestre del año pasado. Sobre todo, en mayo, la cuota de las renovables en el consumo de electricidad fue inusualmente alta, concretamente del 57%. Solo en febrero del 22, debido a una alimentación eólica excepcionalmente alta, se ha alcanzado hasta ahora una cuota más alta de renovables. 62% en total. Se han generado alrededor de 138.000 millones de kilovatios de electricidad hora a partir de energía solar, eólica y otras fuentes renovables, en línea con lo producido hace ahora un año. Empresas chinas, desde fabricantes de alimentos hasta nuevas tecnológicas, se están apresurando a ingresar al sector de almacenamiento de energía del país de China, impulsadas por el gasto masivo estatal que el plan del presidente Xi Jinping pone sobre la mesa para lograr la independencia energética. El número de compañías del gigante asiático registradas como empresas de almacenamiento de energía se ha más que duplicado en los últimos 3 años a casi 109.000. El almacenamiento de energía, que incluye grandes paquetes de baterías para el almacenamiento a nivel de red, se considera un pilar clave en la revisión del sistema energético de China después de que Xi prometiera reducir las emisiones netas de dióxido de carbono a casi cero para 2060 y alcanzar el pico de carbono antes de final de década. Goldman Sachs, en su último pronóstico, dice que el almacenamiento de energía, abierto por las políticas energéticas de China, será parte de una oportunidad de inversión de infraestructura de más de 7 billones de dólares hasta 2040. La entidad estima que Pekín requiere alrededor de 520 gigavatios de almacenamiento de energía para 2030, con hasta 410 provenientes de baterías, lo que refleja un aumento de 70 veces los niveles de almacenamiento de la batería de 2021.
Y Energy Transition Minerals, la australiana ETM, acaba de anunciar los resultados de las 2 primeras perforaciones en el proyecto de litio en Villarrubias, en Salamanca. Y el éxito es rotundo porque han encontrado litio y en alto grado. Según la compañía, el programa de perforación ya está completo, con un total de más de 1.100 metros perforados en 12 pozos y núcleos que se están analizando. El proyecto fue una mina de estaño histórica, pero se sabe que los vertederos de desechos son ricos en el mineral de litio lepidolita, junto con otros elementos químicos críticos, tanto el tantalio como el rubidio. En España existen importantes mineralizaciones de litio localizadas en Galicia, en Castilla y León y también en el territorio de Extremadura. Y mientras tanto, el nuevo Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, el PNIEC, lo avanzábamos en sumario, ya está sobre la mesa. La revisión de la Estrategia Verde Española cuenta con 46 medidas, nuevas o actualizadas, lo que supone, según el Gobierno, un fuerte salto en la generación de renovables, hasta el 81% de la electricidad verde, de aquí a no mucho, para finales de década, de aquí a 7 años vista, lo que supondrá un impulso al PIB del 2,5% adicional, y gracias a inversiones estimadas de 294.000 millones de euros hasta 2030, lo que generaría sobre aportación a PIB unos 522.000 millones. Las nuevas metas, más ambiciosas, más alineadas con la crisis energética derivada de la invasión rusa de Ucrania, pasan ahora a consulta pública, a la recepción de nuevas propuestas, que será el primer gran hito de este camino que comenzará el viernes y que está previsto concluya, según fuentes del departamento de Teresa Rivera, el 4 de septiembre. Incluye más de 2.000 alegaciones realizadas por representantes sectoriales desde hace ahora un año. La hoja de ruta estimada habla de una movilización, y estos son cálculos a los que ha podido acceder Negocios Televisión, de una inversión de 294.000 millones, de los que un 85% será privada, solo un 15% tendrá carácter público y un 11%, la mayoría del dinero, de origen europeo. Alineado al resto del plan, la mayor parte, el 40%, será para generación renovable, el 29% para ahorro y eficiencia y otro 18% para el mantenimiento de las nuevas redes energéticas. En Sintra, hoy quien ha tomado la palabra, este miércoles, a la espera de todos esos banqueros centrales que se congregan a partir de las 3:30 de la tarde, hora peninsular española, que lo van a poder seguir en esta casa, en Negocios Televisión. Pues bien, antes que Lagarde, antes que Ueda, antes que Powell o que Bailey incluso, ha tomado la palabra el vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, en este foro anual del supervisor. El vicepresidente español insiste en que una fuerte temporada de verano tendrá un impacto en los servicios, que por el momento siguen siendo el tormento del central por la elevada inflación que soportan. En declaraciones a Bloomberg, en una entrevista de esta misma mañana, una hora antes de su intervención oficial, de Guindos ha asegurado que, aunque está casi confirmada una subida de tipos de interés el mes que viene, el resultado de la siguiente reunión, la de septiembre, sigue sin estar claro, y que todo vendrá por los incoming data, los datos económicos que vayan llegando. Ha comentado el exministro que cree que lo que ocurrirá en julio ya es un hecho consumado por el mercado, totalmente descontado por inversores, pero que septiembre todavía está abierto. Por su parte, también ha hablado Buksik, otro de los miembros de la Junta de Gobierno, y sin embargo este banquero central sí que se ha mojado un poco más que el español. Dice que hay buenas probabilidades de que suban los tipos en septiembre. Sin embargo, ha querido recalcar que no hay razón para decir lo que se va a hacer en ese mes a la vuelta del verano. Buksik también cree que el soft landing es posible y que el Banco Central podrá diseñar este aterrizaje suave para no colapsar la economía. Más que han tomado la palabra, el portugués Mário Centeno ha comentado hoy que no están viendo desde Frankfurt los efectos claros de una segunda vuelta, hablando de una economía que ya está recibiendo un golpe, y confía que la inflación reaccionará. De hecho, dice, apunta el economista, que definitivamente estamos llegando a la tasa terminal. A partir de ahora, los efectos de ajuste, dice él, pueden llegar abruptamente. No es la misma opinión la que ha dicho Müller, quien apunta por su parte que los riesgos para la inflación todavía están al alza y que habrá que mirar a los datos más allá del mes de julio. Y el Banco Central Europeo, la Comisión, consideran que el euro digital también mejorará la integridad y la seguridad del sistema de pagos europeo, en un momento en el que las crecientes tensiones geopolíticas las hacen más vulnerables a los ataques.
Al depender, dicen, de la infraestructura europea, el sistema estaría mejor equipado para resistir disrupciones como ciberataques o incluso cortes de energía, han comentado desde la vicepresidencia del Ejecutivo Comunitario. Paolo Gentiloni, el comisario de Economía, apunta a que nada se dibuja para que tenga que sustituir este euro digital al efectivo de toda la vida. De modo que queremos tranquilizar a todos los que puedan tener preocupaciones en el sentido de que el euro digital pueda venir a sustituir al efectivo, en el sentido contrario. No, nos quedamos con el efectivo. Los ciudadanos van a poder elegir, van a poder obtener efectivo, utilizarlo, incluso si en el futuro se emite. En la actualidad, 2 de los tercios de los pagos minoristas digitales en Europa son procesados por un número reducido de empresas globales. Este otoño el Banco Central, recordamos, va a concluir su fase de investigación sobre el diseño y la distribución de este nuevo euro digital. Y la deuda alemana, que está aumentando ya sus apuestas a que los tipos de interés del Banco Central Europeo subirán, y esto empujará a las economías de la eurozona a una recesión más profunda. ¿En qué se basan? En los indicadores de rendimientos que ya están en su nivel más elevado desde 1992. La brecha entre los rendimientos de los bonos alemanes a 2 y a 10 años, que sirven como punto de referencia de facto para los préstamos de la eurozona, ha alcanzado en las últimas horas un mínimo de 31 años a menos de 87 puntos básicos. Los mercados de swaps ahora también valoran una tasa máxima de depósito del Banco Central del 3,9% para diciembre, en comparación con las proyecciones de máximos del 3,7% en octubre que había antes de la reunión del pasado 15 de junio. Y mientras tanto, en Bruselas, fumata blanca para endurecer las reglas de capital para los bancos y con ello evitar que se repitan los rescates que ya se vivieron durante la crisis financiera del 2008. Los Estados miembros han acordado con el Parlamento la implementación de los estándares de Basilea III, por fin, como parte de un paquete más amplio de reformas que también abordan los criptoactivos o los riesgos de sostenibilidad. Ahora queda que los Estados miembros, los parlamentos nacionales, terminen por ratificar estos acuerdos en un hito importante después de 5 años desde que arrancaran las reuniones de los reguladores en el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea. El corazón del esfuerzo por finalizar Basilea III es el llamado piso de producción, que limita el grado en que los bancos pueden usar sus propios cálculos para cuantificar los riesgos a los que se enfrentan. Los reguladores argumentan que los bancos tenían un incentivo para jugar con el sistema a fin de maximizar la cantidad de capital que pueden pagar a los accionistas a través de dividendo o incluso a través de programas de recompras de acciones. Mientras tanto, UBS quiere despedir a más de la mitad de los 45.000 empleados de Credit Suisse a partir del próximo mes. Se espera que los banqueros, los traders y el personal de apoyo del banco de inversión de Credit Suisse en Londres, Nueva York y algunas zonas de Asia sean los más afectados por los recortes, con casi todas las actividades en riesgo, según han comentado a Financial Times varias fuentes de la operación. Se ha avisado a los empleados que se esperan 3 rondas de despidos este mismo año, la primera esperada para finales de julio y 2 rondas más planeadas tentativamente para septiembre y octubre. De momento, estos son los planes que no son públicos por parte de Credit Suisse. Esto llega 3 meses después de que UBS acordara la adquisición en un rescate negociado por el gobierno de Suiza al alcance total de los recortes de empleo que comienza, por cierto, a quedar ya claro. UBS, cuya fuerza laboral combinada se queda en los 120.000 empleados cuando se cerró este pacto, pretende ahorrar ahora unos 6.000 millones de dólares en costes de personal durante los próximos años. Y mientras, la división de gestión de activos de Credit Suisse ha observado cómo los clientes siguen sacando el dinero de sus fondos de inversión en el trimestre. Según datos de Morningstar, se han retirado hasta 6.000 millones de dólares en fondos abiertos y ETFs. Los datos, los de Morningstar, cubren fondos que tienen más de 150.000 millones en activos, lo que equivale a aproximadamente al 40% de los totales bajo administración de la unidad de inversión. Los activos bajo gestión en esta unidad de Credit han estado cayendo desde finales del 21, cuando se situaron en los 477.000 millones de francos suizos. A final de trimestre estaban ya por debajo de los 400.000 millones de francos.
La inflación en Italia, hoy la hemos sabido, a la espera de eso que se espera a finales de semana, de esa conjunta de baterías en Europa y en Estados Unidos que tendremos en las próximas 48 horas, se conoce como avanzadilla Italia y cae la inflación en el país transalpino. Lo hace a un mínimo de los últimos 14 meses en junio, ofreciendo una seguridad limitada al Banco Central Europeo sobre el debilitamiento de las presiones sobre costes. Los precios al consumidor rebotan un 6,7%, un dato considerablemente menor al repunte de los 8 puntos de mayo. La desaceleración de estas ganancias en precios en servicios públicos o en costes de transporte más baratos han ayudado a reducir el ritmo general de la escalada. Los precios persistentemente altos de alimentos básicos como la pasta, los tomates, el aceite de oliva son un dolor de cabeza para el gobierno de Meloni, que ha ido gradualmente durante estos últimos meses, semanas, eliminando las ayudas a las familias, a las empresas afectadas por la crisis energética. Otro problema, los costes de endeudamiento, que al ser más altos están ayudando a frenar la inflación, pero pesan sobre las finanzas públicas del país, lo que perjudica a los consumidores como prestatarios o contribuyentes, al tiempo que afecta al crecimiento económico. De hecho, la principal asociación empresarial italiana advertía a principios de semana que la economía muestra signos de disminución en su impulso. Esto aquí en Europa, pero es que en Estados Unidos tampoco están mejor los bancos regionales y la banca mediana del país, que parece que sigue teniendo problemas. Han intensificado sus esfuerzos en los últimos tiempos para vender sus carteras de préstamos en búsqueda para recaudar efectivo y reducir los requisitos de capital después de las quiebras del Silicon Valley Bank o esa fusión obligada con JP del First Republic. Según Financial Times, los inversores de crédito privado, incluidos Ares Management o KKR, insisten en que esto les va a ofrecer a carteras más amplias a tipos y áreas como los automóviles, el consumo, el inmobiliario, o hablan también de las finanzas especializadas. Ares Management acordaba a principios de esta misma semana comprar 3.500 millones de dólares en préstamos financieros a PacWest, el Banco de California, que ya se vio presionado por el colapso en marzo del Silicon Valley. Ares ha pagado poco más de 2.000 millones de dólares en efectivo en un primer tramo, de hecho menos que el saldo principal de 2070. PacWest ha recaudado previamente 2.360 millones mediante la venta de préstamos para la construcción a los inversores inmobiliarios de Kennedy Wilson. PacWest es el primero, pero otros bancos ya confirman que quieren deshacerse de sus carteras con ventas de préstamos de activos netos. La gran mayoría de los vendedores de los vendedores potenciales están en bancos regionales. Muchas de las entidades quieren aumentar sus existencias, dicen, de activos líquidos tras experimentar salidas de depósitos y caídas del precio de los títulos en el mercado. Los reguladores estadounidenses han dicho que planean proponer requisitos de capital más estrictos y volver a examinar las reglas de liquidez a la luz de esta crisis. De hecho, hoy se publican los resultados de ese test de estrés a la banca. La tendencia, en cualquier caso, de ventas de carteras de activos es particularmente pronunciada en el sector inmobiliario, donde un gran número de bancos, incluido el brazo estadounidense de la británica HSBC, están considerando ofertas con descuento para sus carteras, incluso cuando los prestatarios no se han atrasado en los pagos de préstamos inmobiliarios. Superó en 4 o 5 veces a los años anteriores este 2023 durante los 4 primeros meses de ejercicio, aunque la mayoría de los posibles vendedores son bancos regionales. Bien, hablábamos de la rama estadounidense de HSBC. Goldman Sachs también se ha sabido que están vendiendo préstamos como parte de su retirada de préstamos del mercado masivo. El último trimestre, los de Wall Street registraron una pérdida de 470 millones por vender algunos de los préstamos minoristas y poner a la venta el resto de la cartera de su banco digital Marcus. KKR se comprometió el mes pasado a comprar 550 millones en préstamos de consumo de energía solar a SunPower. Y en Italia, Fabio Panetta, hasta ahora parte del Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo, se hará cargo a partir del 1 de noviembre del Banco de Italia. Panetta revelará a Ignazio Visco, quien abandonará el cargo el 31 de octubre. Propuesta directa de la primera ministra Giorgia Meloni para un economista que ya ha ocupado en el tiempo cargos directivos en el Banco de Italia y que fue presidente incluso del Instituto de Supervisión de Seguros antes de desplazarse a Alemania para sumarse a las filas del BCE, donde se ocupó del proyecto del euro digital. Su nombramiento supondrá la salida directa de Visco, quien ha dirigido el Banco Central italiano desde 2011.
Y el sector tecnológico chino tiene ahora una nueva obsesión: competir con titanes estadounidenses de la talla de Google o de Microsoft en la carrera por el liderazgo de la inteligencia artificial. Los empresarios multimillonarios, los ingenieros y veteranos de empresas extranjeras están ahora pendientes de si Pekín consigue superar o no a Estados Unidos en una tecnología que puede, a partir de ahora, determinar las apuestas a nivel global. Entre ellos se encuentra el magnate de Internet Wang Xiaochuan, quien ingresó en el chat GPT de OpenAI después de que debutara en las redes sociales en noviembre. Se une a las filas de científicos, programadores y varios financieros, incluidos ex empleados de ByteDance, la plataforma de comercio electrónico JD.com, o incluso de Google, que se espera que impulsen unos 15.000 millones de dólares en gasto en tecnología en inteligencia artificial este mismo año. Esto llega después de que las inversiones en Estados Unidos eclipsaran a las chinas con un total de 26.600 millones de dólares en el año hasta mediados de junio, frente a los 4.000 millones que ha puesto China en el mercado. Casi 2 millones de dólares en criptomonedas en billeteras vinculadas al ejército iraní y a Hezbollah en el Líbano. Sergio Fernández, volvemos contigo, ¿qué tal? Muy buenas, Javier. Como bien cuentas, el gobierno israelí ha confiscado en concreto 1,7 millones de dólares en criptomonedas de billeteras vinculadas al ejército iraní y también al grupo militante Hezbollah, respaldado por Irán en el Líbano con la ayuda de Chain Analysis, según ha anunciado el ministro de Defensa y la firma de investigaciones de criptomonedas. Ha sido la primera vez que una agencia incauta criptomonedas de Hezbollah y las fuerzas Quds de Irán, según ha dicho también la firma de investigación, según ha dicho Chain Analysis. La incautación de las billeteras criptográficas se produjo después de que el ministro de Defensa, Yoav Gallant, aprobara la medida hace varias semanas, según un comunicado del gobierno. El esfuerzo involucró a la agencia de espionaje Mossad de Israel, su oficina de inteligencia militar, la policía israelí y también a otras autoridades. De hecho, en mayo las autoridades israelíes incautaron aproximadamente 190 cuentas de Binance con presuntos vínculos con grupos terroristas como Hamas y Daesh desde 2021, según apuntaba en este caso la agencia Reuters. Gracias, Sergio. Nosotros pausamos para publicar